conocido navegante de las mesas literarias de los bares nocturnos. Todos los sábados por la tarde conduce Criminal Mambo por AM 530. Sus libros están marcados a fuego por la impronta porteña. Periodista, escritor, hombre de radio. Es Marcelo Rubio. Tengo escritas 2 novelas. En realidad una novela concreta, que es Lo que trae la niebla. La Estrada es un libro que tiene cuentos que están enroscados unos con otros. Parece una novela, pero le faltaría tensión, le faltaría algún suspenso que carece totalmente de La Estrada, porque son cuentos individuales que se pueden leer en forma aislada, digamos. La novela concretamente es Lo que trae la niebla. Cuando yo sabía que quería contar una historia, que era más o menos esa historia que luego aparece, que es Lo que trae la niebla, pero yo tenía 2 premisas antes de salir de la historia, o 2 escenas, y una tercera que es lo que va a impulsar en la novela a su lado. La primera escena tiene que ver con la niebla y los tambores, que aquellos que leen la novela van a entenderla en algún momento, y si querés después la comentamos. Después sabía que tenía una persona que iba a buscar a otra y que en esa búsqueda algo iba a perder y iba a ganar. No sabía quién iba a buscar, pero estaba viendo unos documentales de Muhammad Ali, unos documentales de él haciendo una especie de stand-up, porque estaba, digamos, no era en ese momento de stand-up, pero bueno, donde comentaba cosas de ironía sobre cuando él gana el título del mundo, mejor dicho, el campeonato olímpico, y llega a su pueblo y quiere ir a comer al centro del pueblo. Él es el campeón olímpico, lo más grande que puede tener un boxeador amateur. Se siente y le dice: acá no tenemos negros. No me importa, yo quiero comer. No tenemos negros. Y tuvo que levantarse y irse de su ciudad. No era reconocido como campeón, no era reconocido como nada. Entonces el tipo dijo: ¿por qué? Bueno, en eso empieza a ver que él cambia su nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali. Cuando era chico la versión era que, bueno, era un tipo que se había pasado al islamismo, entonces le obligaban a cambiarse el nombre. La realidad es que Ali descubre que su abuelo, tatarabuelo, que había llegado a América, no tenía de nombre a Clay. Clay era el esclavizador de su familia. Por eso le decide cambiar. Ese dato es el único dato real, concreto y serio que hay en el libro, cuando cuenta la historia de Ali. Por otro lado, siempre quedó en Argentina aquello de Bonavena, aguantándole una pelea que casi lo pone knockout a Ali, le hace temblar las piernas en un momento. Me pareció que estaba buena la idea de jugar con un boxeador que lo hubiese tenido para noquear y no lo quiso noquear. Con esta historia también que hay en el boxeo de negociados, cosas dudosas y eso. Y esa era la historia. Nunca se me ocurrió pensar por qué no lo había noqueado. Que además en el libro hay un par de explicaciones porque intenta un poco de saber qué pasó con este tipo ahí, por qué. Pero no fue lo que yo busqué. Yo sé que hubo gente inclusive que entró al libro pensando que yo iba a contar la historia del boxeador, que iba a hacer una biografía del boxeo, nada. Y si quieren, si les robo 2 minutos más, hay una historia real sobre un tipo que yo desconocí hasta el día que me la contaron, cuando yo publico el libro. Hay un escritor que se llama Christian Kupchik, muy grosso, y en un momento de malaria presenta al Fondo Nacional de las Artes un proyecto junto con un amigo para ir a buscar un boxeador, creo que se llama Jiménez el boxeador, no recuerdo ahora bien, uruguayo, que nacionalizado español, que cuando ganaba era español y cuando perdía era uruguayo, y que le había aguantado 15 rounds a Muhammad Ali. Y era todo un mito en España porque el tipo se había bancado 15 rounds con Ali. Pero hacía años que no se sabía dónde estaba. Digo, esto es parte de la novela, yo sin saber esta historia. Bueno, Kupchik con su amigo viajan a España, se meten en algunos tugurios, encuentran un amante del tipo y dicen: no, el tipo está preso, el boxeador por tráfico de drogas. Bueno, ahí ya la historia, obviamente, vamos a su lado de la novela y eso. Pero quiero decir cómo son los temas que, muchos años después, Kupchik lee el libro y me dice: lo estoy disfrutando de manera doble porque al margen de la historia me siento identificado con el tipo que está buscando al boxeador. Pero bueno, básicamente, lo único serio de la novela es el dato de que Ali cambia su apellido porque descubre que su nombre de Clay es del esclavizador de su familia. Lo que trae la niebla tiene un personaje principal que es el que narra, que es un periodista. Yo soy periodista, pero no me identifiqué mucho con el personaje. En realidad, cada personaje tiene algo mío, seguramente. Si yo me pongo a hilarlo muy fino, alguno tiene... De hecho,
uno trabaja de lo que no le gusta hacer. Dice que esos personajes hacen algunas cosas que no le gustan hacer. Este periodista no investiga mucho. En realidad está ahí, está buscando zafar de una situación. Yo recuerdo también que era pibe, habían caído una beca para laburar en Editorial Abril. Editorial Abril tenía todas revistas de chismes. Era 7 días, era Pronto, TV Guía. Insoportable laburar ahí. Y me acuerdo que me dieron una nota, me dieron 4 o 5 palabras y le tenía que inventar una nota. Le tenía que inventar la nota. No tenía nada. Entonces inventé una nota sobre un romance, un actor con una actriz, que yo ni sabía quiénes eran. Y después me dio una nota que tenía que inventar un accidente en el set de grabación de Mike Hammer, que era uno que andaba, un detective de una pistola gigante, una de humor. Yo tuve que inventar una nota de la nada misma, o sea, nada, tenía ese dato y tenía que inventar una nota. Y yo inventé una nota y ahí me di cuenta que me gustaba más escribir pavadas que hacer periodismo. Y un día me mandaron a hacer una nota con una actriz a preguntarle un tema sexual. O sea, yo tenía que sacar una respuesta sobre un tema sexual en la nota. Y me pareció una bestialidad, una animalada, no tenía ningún sentido. Yo fui, hice la nota. Nada. Y entonces, bueno, ese tipo de periodismo no me interesó nunca. Después el Editorial Abril se prendió fuego, se fundió, yo no sé qué terminó en todo el asunto. Pero, bueno, de ese periodista justamente no tiene mucho, salvo contar cosas que le son irrelevantes para él quiere hacer la nota. Bueno, esa nota que él quería hacer, buscando al boxeador, en lo que trae la niebla, es lo que yo tenía que hacer cuando recibía ese material y tenía que inventar historias, porque había que llenar. Me acordaba 2 mangos con 20, me moría de hambre, pero laburaba de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Vivía de noche, era genial. Aparte era joven, tenía 20 y pico de años, así que imagínate que era ideal para ese tipo de vida, ¿no? El hecho de que haya conejos y que sea una moneda de cambio en lo que trae la niebla, en realidad yo tomé en un principio la idea de estos pueblos arrasados por la soja, ¿no? O sea, poblaciones que en algún momento tenía el tipo un pequeño campo, vino alguien, le puso guita, se quedó con el campo y empezó a sembrar soja y a ganar guita, y el tipo que tenía el campo se quedó sin nada. Y esa soja después es una manera de cambio, o sea, es lo que impulsa una economía, la que retrasa una economía, pero que te produce todo un daño a los sembrados bastante importante, o sea, te agota la tierra, un montón de situaciones. Los conejos sabemos que son seres maravillosos para ver los dibujos animados, pero que te destrozan los lugares, o sea, te llevaste un conejo en tu departamento y te hizo un agujero, pasó para otro lado, en fin. Me pareció gracioso tener que pagar en conejos, y si bien no tomé el tema de los LECOP, que sería una buena idea, yo lo que quería decir es que en esos lugares aislados a veces uno no sabe cómo la gente vive, cómo paga. Entonces, a veces pasa, ¿no?, que vas a la culandera y pagás con una gallina, porque la culandera no tiene que comer, no le interesa otra cosa. Entonces pagás con una gallina y la mina te cura el empacho, no sé, lo que sea que hagan las curanderas, que tienen un origen medicinal mucho más fuerte que la medicina tradicional. El tema ahí salió de un chiste muy estúpido que cuando éramos pibes hacíamos sobre el colectivo 60. No importa vos dónde subís de 60, siempre hay gente. ¿Sí? O sea, vas a la terminal que está en Palermo, subís y decís soy el primero en la fila, pero ya hay alguien sentado. Entonces hay una teoría con la cual la línea 60 le pagaba a gente para sentarse y hacer como que viajaba. Entonces el tipo estaba siempre con el colectivo lleno. Y la misma teoría sobre la avenida Córdoba, que no importa la hora que vas, hay tránsito. Entonces hay gente que está al gas en Buenos Aires, le pagan para que vaya y venga con el auto por la avenida Córdoba. Sobre esa idea absurda, yo inventé a estos 2 parroquianos que están en un bar y que los tienen ahí para que piense la gente que hay clientes, y no hay nada, son 2 tipos que están sentados todo el tiempo ahí, pero le pagan la comida, pero no pueden salir del bar. O sea, el bar cierra y los tipos permanecen ahí adentro. Es un chiste que lo conozco yo y un par de amigos, y me divertí en ponerlo ahí. Bueno, algunos sí quisieron hacer una... O me dice alguna gente, no, esto es la esclavitud. O sea, la verdad que yo no lo hice con ningún sentido de eso. De la novela, lo que menos sentido tiene de esclavitud, o el menos reclamo social que pueda tener, son estos 2 tipos que son 2 salames puestos ahí en un bar y que se quieren escapar nada más, no otra cosa. La idea de los escritores cuando plantean la posibilidad de hacer una película con el libro o una obra de teatro, creo que lo que nos sucede, como está mal de que haya escrito, pero bueno, lo que nos sucede cuando escribimos es que uno tiene una película en la cabeza. No solamente la historia, sino las imágenes. Es complicado ya hacerlas reales, volverlas reales para la gente, porque trabajamos con algo bastante
poco exacto, ¿no? La palabra no es 2 más 2 es 4. O sea, apoyó las llaves sobre la mesa, ya tenemos muchos problemas. Primero, ¿cuántas llaves son? ¿Qué consideramos llaves? ¿Qué consideramos mesa? ¿Qué tipo de mesa? Puede ser redonda como esta, puede ser cuadrada, rectangular. ¿En qué lugar de la mesa lo apoyó? ¿Cómo lo apoyó? Ves que complicamos mucho con 4 palabras. Para hacer una novela o un cuento ya se complica mucho más. Pero tenemos esa película y si nosotros logramos transmitirle al lector la película y que está viendo una película, creo que ahí tenemos un a favor nuestro como laburantes de la palabra. Y me parece que en textos como Lo que trae la niebla justamente tiene ese juego de cine cinematográfico y un poco también La Estrada, que es muchos personajes que van apareciendo, rotando en un mismo bar y contando sus historias o viendo sus historias que se van entrelazando unas con otras. Pero sí, coincido con vos que en un punto a mí me parece que es una novela muy cinematográfica, entre comillas. No quiero decir que sea una película, sino que al leerla uno inevitablemente recurre a cierta quizás porque es una novela ambientada hacia afuera, no hay casi interiores en la novela, sino todo sucede en el pueblo, la mayor parte de la novela, y quizás eso también ayuda un poco como las road movie en su momento, ¿no? Si bien acá no hay carreteras donde se desplace el personaje, pero sí va caminando y yendo por ese pueblo. La Estrada comienza por un cuento que es el segundo o tercero, que es Los Amantes, que es la historia de un esqueleto con una prostituta que se encuentran fuera del cementerio de la Chacarita y terminan teniendo sexo atrás de una fonora en un bar. Yo era muy joven y me dedicaba a fumigar y fumigaba la Fundación de Antorchas, que estaba allí en Chile al 300, en el Bajo. Era de los Yomas la Fundación de Antorchas en ese momento. Enfrente había un bar rasposo, una tanguería que todavía sigue estando, y yo nunca entendí muy bien cómo funcionaba esa tanguería, que no tenía persianas, o sea, todo bajo, una cosa extraña. Y se me ocurrió que ese bar era La Estrada, y ahí empecé a escribir una serie de cuentos que tenían como centro ese bar. Después había un programa de radio, en Radio Ciudad, que se llamaba Ciudad de Mente. Y comenzamos a utilizar esos cuentos para pasarlos, se los grababa el locutor, lo editábamos con un amigo y lo pasábamos en la radio. Así que de los cuentos que se editó habría, no sé, 15 o 20 más que quedaron tirados porque eran simplemente a la idea de funcionar. Pero bueno, La Estrada funcionó eso y no tenía ninguna historia, o sea, ese final que tiene que ver con el principio, con los corazones, etc. Fue una forma que yo le encontré de terminar de unir los cuentos, pero realmente no, en lo personal yo no la creé como una novela, la creé como cuentos que sí se van interrelacionando y que se marca un antes y un después del cuento a partir de dos cosas. Una fonola que fue maldita por el diablo y que está condenada a repetir siempre la misma canción, entonces cuando esa fonola transmite otra canción quiere decir que esto es antes de la aparición del diablo. Y después un Cristo que no se sabe muy bien cómo, pero aparece en La Estrada, llevando la cruz y deja una marca en la madera. Y a partir de si está esa marca o no está esa marca, los cuentos están en un lado u otro lado del tiempo de la historia. Eso fue el juego que yo quise hacer con los cuentos de La Estrada. El hecho de que haya personajes tiernos y nostálgicos tienen alguna relación entre las dos novelas. Lo de tiernos tal vez porque son jóvenes y se los puede comer sin cocinar demasiado, pero al margen de eso, me parece que en La Estrada y en Lo que trae la niebla, los personajes son importantes porque son los que empujan la historia. Sobre todo en Lo que trae la niebla. Nostálgicos porque creo que vivimos en un país que es más nostálgico que otra cosa, que vive pensando en cosas que no van a pasar y esperándolas que pasen. Es un tango, con todo el respeto que tiene el tango, me parece que ha tenido los mejores poetas de este país. Pero eso de que no ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris, es este país. Siempre estamos tratando de olvidarnos lo que va a pasar, creemos que lo que viene siempre va a ser mejor. Y me parece que esos personajes, sobre todo en Lo que trae la niebla, donde viven una realidad que es la de este neoliberalismo, que es adáptate o muere. Es una frase horrible, asquerosa, pero que el empresario argentino la usa todo el tiempo. Y esta gente allí, en un lugar perdido, sin casi ninguna perspectiva de vida, se adapta a lo que puede. Cambia, deja de ser lo que es y se adapta. Dejan de pescar para hacer artesanías, dejan de ser poetas para ser policías, dejan de ser adivinas para viajar en el tiempo. Bueno, ese es el juego que propone la novela desde ese punto de vista y de esos personajes. Yo para buscar respuesta a mis novelas, sí, novela o cuentos, generalmente recurro
Tengo una gran amiga que se llama Jessica, que es una escritora extraordinaria que no le gusta publicar, pero tiene una capacidad de corrección única, me enseñó muchísimo. Y siempre tengo algún material, se lo paso para que ella me diga, mira, fíjate que acá no está bien, no está allá. Después tengo algunos escritores amigos también que puedo pasar algún material y recibir algún comentario, verlo siempre sabiendo que hay buena leche, que hay una idea de poder mejorar el laburo, ¿no? No es lo que te decía hoy, no trabajas con materia exacta, acá ni siquiera es química. Digo, pues si fuera químico, obviamente mezclamos y hacemos una explosión por ahí, está mal, no querías la explosión, querías otra cosa. Pero no, la palabra es complicada, o sea, uno termina frustrándose y al final lo publicás y después cuando lo lees decís, no, ¿para qué hice esto? Tenía que haber hecho esto. Ya está. Uno a veces tenemos la suerte con algunos amigos que por ahí me pasan un material para leerlo, para charlar, para ver detalles, pero realmente uno no influye en la obra del otro, sino simplemente lo lee y dice, mirá, me parece que por ahí tenés una punta por acá o tenés este error acá. Lo que no quiere decir que uno escriba la novela de otro o el cuento de otro, y simplemente uno se dedica a lo que hablábamos hace un ratito, la película. O sea, el escritor tiene una película, el otro que está leyendo tiene que entender esa película. Si no se entiende, algo está mal, hay un ruido en el medio que está mal. Entonces uno intenta justamente sentarse y dejando egos de lado, que a veces es complicado, analizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No influyo en ninguno de esos. Yo les agradezco a muchos que me han confiado algún texto para poder verlo, la confianza de poder dártelo vale mucho, pero no influyo para nada en las obras. Puedo decir, esta escena está bien, esta escena mal, y después la decisión es siempre del autor. Uno yo no estoy a nivel de corregir a nadie, simplemente hacer sugerencias con su arte. A veces por él es algo que está perfecto, no tenés que hacer ninguna sugerencia, te callás la boca y lo felicitás. No, para nada. Pero tampoco son muchos, ¿eh? Son algunos. Imagínate que el universo estuviese dependiendo de mis opiniones, sería algo más que Maradona. Pero bueno. Lo que trae La Niebla es una novela que en realidad es parte de 3 novelitas. Una se llama El Cristo Roto y la otra se llama 4 versos. El Cristo Roto es un tipo que es un reparador de imágenes religiosas, sospechado de haberse afanado joyas de una imagen y que cae en un pueblito a arreglar un Cristo que está roto y que tiene un tema puntual que hay que arreglar. 4 versos tiene a un fugitivo de la justicia, un ladrón de guantes blancos que cae en un pueblo y que están preparando así en el pueblo una especie de show de fenómenos, ¿no? De fenómenos, esto cuando hacen, no sé, uno hace magia, el otro hace burbujas gigantes y el otro dice que vuela. Un show de talentos, está. Y en ese show de talentos están esperando al juez. Cuando el tipo llega lo confunden con un juez y que lo convocó es una travesti del lugar, que era motoquera y ahora es enfermera del lugar. Y claro, obviamente se da cuenta que el tipo que llegó no es el que está esperando, pero ella, el tipo que llegó, no está esperando para que haga ningún show, sino que para que la saque de ahí. Bueno, y de ahí va el tema. Lo único que puedo decirles es que todos los autos del lugar, ninguno tiene batería. Así que hay que ingeniarse salir del lugar, porque las baterías las tiene todo el comisario del pueblo que decide que quien entra no sale. Vale. Y bueno, eso y alguna otra cosita, alguna otra novela que estoy laburando y siempre con algunos cuentos y eso, porque en realidad yo me siento más cómodo haciendo cuentos que novelas, pero bueno, en realidad es más, lo que trae La Niebla tiene más de cuento muy largo que de novela, quizás. Y quizás por eso que se lee rápido, un poco de entusiasmo, ¿no? El sacrificio de leer se termina enseguida, entonces ya está, lo saqué de encima. ¿Dónde vive la tal Julieta? ¿Queda lejos? ¿Cobra caro? Le cobra un conejo. ¿Un qué? Llegamos a la puerta de la habitación, la última del pasillo de la planta baja. El gran hotel, comenzó a decir el conserje. Ya, respondí fastidioso. ¿Cómo hago para pagarle con un conejo? Doña Julieta no acepta plata. Le pido un remis y que venga con un conejo. Se quedó parado con la mano estirada.
Le di un billete, agradeció haciendo una reverencia y se fue. De Marcelo Rubio, Lo que trae la niebla.